Muy buenas. Venimos a hacer una pequeña charla de transformadores de potencia en la asignatura de subestaciones eléctricas. Mi Carlos de la Rosa, David Estrada y mi persona, David de Hoyos. A continuación, se puede observar el contenido de la presentación de la cual haremos, de la cual le daremos conocimiento a ustedes. Como primero tenemos que son los transformadores de potencia, segundo clasificación de los transformadores, partes de un transformador, sistemas de refrigeración, pruebas de los tres, protección de los transformadores, poderes de protección, esquemas de protección, conclusiones y referencias. Tenemos qué es un transformador de potencia. Como primer concepto debemos saber qué son los transformadores. Bueno, los transformadores son máquinas de tipo estática que contienen dos o más arrollamientos destinados a transformar la energía mediante inducción electromagnética. Eh, un sistema de tensiones y corrientes alternas en otro sistema de tensiones y corrientes de igual. Es decir, los transformadores son máquinas que nos permiten reducir o aumentar las tensiones a diferentes escalas, ya sea mayor o menor. Los transformadores de potencia manejan grandes magnitudes de voltiamperio, los cuales se expresan, pueden ser en kilovoltiamperio o en megavoltiamperio. Tienen una carga a partir de los 500 kVA o 500 kilovoltiamperios. Desde ahí en adelante son considerados transformadores de potencia. Llegan a una potencia máxima de 1.5 megavatios. Estos de potencia son trabajadas en 25 kilovoltios, perdón. Mi compañero les estará hablando sobre la clasificación de los transformadores de potencia y sus divisiones. Muchas gracias. Muy buena noche tengan todos los presentes, los cuales logren visualizar este video o esta charla. Eh, la clasificación de los transformadores eh, existen de diferentes tipos. Estos dependen dependen según su uso, diseño o construcción, dentro de los cuales destacamos los transformadores basados en su núcleo, los transformadores basados en su uso, los transformadores por devanados y los transformadores basados en su aislamiento. A continuación, estaremos definiendo cada uno de estos. Los transformadores de potencia de núcleo de aire. Estos transformadores de potencia utilizan eh, plástico o aire como núcleo. Los devanados están enrollados alrededor del núcleo de plástico y no hay, o no hay un núcleo físico. El aire tiene muy baja permeabilidad magnética, por lo tanto, no hay un enlace de flujo entre las bobinas, ya que, ya que estas están unidas a través del aire. La ausencia de núcleo ferromagnético reduce las pérdidas y aumentan con frecuencia. El material ferromagnético también causa una distorsión en la señal de alta frecuencia.
Entonces, el transformador de núcleo de aire es adecuado para corrientes de radiofrecuencia. Otro punto positivo que podemos señalar es que el transformador de núcleo de aire es liviano y es adecuado para dispositivos electrónicos móviles como lo son los transmisores de radio. Tenemos también el transformador ferromagnético y núcleo de hierro. Como su nombre lo indica, este tipo de transformador tiene un núcleo hecho de material ferromagnético. Este núcleo ferromagnético se utiliza en un transformador para aumentar su campo magnético. La fuerza del campo magnético depende de la permeabilidad del material utilizado. El hierro es un material ferromagnético comúnmente utilizado en tales transformaciones. Los tipos de transformadores de potencia con núcleo de hierro se utilizan para aplicaciones de carga pesada, ya que tienen baja frecuencia como fuentes de alimentación. El núcleo de hierro incluye en sus pérdidas de núcleo pendientes de frecuencia, como por ejemplo las pérdidas por histéresis. También tenemos los transformadores basados en su uso, dentro de los cuales están el transformador de aislamiento. Este tipo de transformador de potencia se utilizan para aislar eléctricamente un dispositivo de la red eléctrica con el fin de evitar una descarga eléctrica. Un extremo del primario del transformador de aislamiento está conectado a tierra. En caso de que alguien o algo toque el conductor desnudo del secundario, no habrá una corriente, un flujo de corriente, debido a que el circuito está incompleto, porque la Tierra tendrá el mismo potencial que ese objeto que toque este conductor. Tenemos los transformadores de distribución, que estos tipos de transformadores de potencia se utilizan para distribución de energía, ya sea de uso doméstico o comercial. Estos son de menor tamaño en comparación con los transformadores de potencia y tienen clasificaciones de baja tensión y potencia, que por lo general están por debajo de los 200 megavoltiamperios. También cabe señalar que su eficiencia es por debajo del 70%, y esto debido a que nunca funcionan a plena carga. Tenemos también el transformador elevador. Este tipo de transformador, el voltaje en su devanado secundario es mayor que en el devanado primario. Esto se debe a que el número de vueltas en el primario es menor a que al número de vueltas en el secundario. Por lo tanto, el voltaje de la salida de un transformador depende de la relación de transformación. También tenemos el transformador reductor. Eh, estos tipos de transformadores disminuyen la tensión de corriente alterna, es decir, la tensión de salida es inferior a la tensión de entrada. El número de vueltas del devanado primario es mayor al número de vueltas en el devanado secundario. La relación de transformación es inferior a la unidad. Los transformadores reductores más comunes son utilizados para disminuir voltajes de 11 kilovoltios de las líneas eléctricas de voltaje de consumo estándar, las cuales se utilizan para electrodomésticos y demás. Un ejemplo a pequeña escala de este transformador reductor lo podemos apreciar en en un cargador del teléfono, el cual reduce la tensión que sale del tomacorriente. También están los transformadores
por devanados. En esta clasificación están los autotransformadores, que tienen un solo devanado por fase, que se dividen en dos partes, un devanado primario y el secundario. El devanado del autotransformador tiene tres puntas de derivación. Dos de ellas son fijas, mientras que el tercero es un punto de derivación variable, perdón. El punto de derivación variable se puede mover, aumentar o disminuir el número de giros del secundario, aumentando o disminuyendo así el voltaje que obtendremos en la salida. Se puede usar en cualquier configuración para aumentar o disminuir la corriente de voltaje y el voltaje de entrada. Tenemos el transformador trifásico. Este consta de 6 devanados, de los cuales 3 son devanados primarios y 3 son devanados secundarios para cada fase. Tienen 12 terminales divididos equitativamente en ambos lados, considerando la conexión estrella-triángulo. Transformador monofásico. Este transformador también hace parte de los transformadores por devanados. Este tipo de transformador tiene dos devanados separados por cada fase. El devanado primario y el devanado secundario. El primer devanado se suministra con la entrada de corriente alterna, mientras que el secundario se conecta con la carga. Estos dos devanados están aislados eléctricamente, pero acoplados magnéticamente. El campo magnético inducido en el devanado secundario se debe a los cambios de flujo magnético causado por la corriente variable en el devanado primario, también conocido como inducción mutua. Por lo tanto, el voltaje de salida se debe únicamente a la inducción. Tenemos también los transformadores basados en el aislamiento, en el aislamiento que estos utilizan. Y está el transformador tipo seco. Este tipo de transformador no tiene ningún sistema de enfriamiento líquido. Los devanados están cubiertos por resina epóxica para protegerlos de la humedad. Entonces, el único medio de enfriamiento es el aire. Al ser el aire, al ser el aire un aislante no apto o no eficiente, el transformador seco utiliza grandes bobinas y el material bobinado para compensar las altas temperaturas y clasificaciones. Es por esto que los transformadores de tipo seco no están disponibles en clasificación por encima de los 33 kilovoltios. Esto es debido a que su sistema de enfriamiento deficiente tiende a sobrecalentarse y por ende el equipo o la máquina no cuenta con esa vida útil prolongada. Perdón. Para garantizar la circulación del aire se requiere la inspección regular para mantener sus condiciones de trabajo. También están los transformadores sumergidos en aceite. Este tipo de transformador utiliza combustible de enfriamiento. Este ofrece una mejor refrigeración que el transformador de tipo seco, por lo que se utilizan para, para entornos donde hay un ambiente hostil. La desventaja de este tipo de transformador es que son de gran tamaño debido al tanque de aceite y los sensores necesarios para la inspección de la humedad. Eh, Cabe señalar también que contienen aceite inflamable y no son adecuados
para ambientes de interiores, mientras que los transformadores de tipo seco son utilizados en tipo interior. Parte de un transformador. Básicamente, un transformador de potencia está compuesto por tres partes principales: parte activa, parte pasiva y accesorios. La parte activa está conformada por el núcleo, las bobinas y los elementos vinculados o conectados a ello. En la figura que está en la parte izquierda, logramos apreciar esto que acabamos de decir. Este esquema es básico de un circuito electromagnético de un transformador, dentro de los cuales está el cilindro aislante, el yugo superior, el núcleo, el yugo inferior, las columnas y los arrollamientos. La parte pasiva es donde se alojan los circuitos electromagnéticos, es decir, el tanque o la púa del transformador de potencia, y los accesorios son los elementos adicionales que componen el transformador. Bueno, aquí se habla sobre las partes del transformador. En la imagen que está en la parte izquierda, están enumerados cada parte del transformador, dentro de las cuales está el núcleo, los bobinados de baja tensión, de alta tensión, los bobinados de regulación, los pernos de conexión, los aisladores, hasta llegar los sistemas de refrigeración, los cuales tenemos sistemas de refrigeración por radiadores y sistema de refrigeración por ventiladores. Sistema de refrigeración. El subsistema de refrigeración de los transformadores de potencia está compuesto por radiadores, ventiladores y el aceite, por los cuales permiten evaluar el calor que se genera en el interior del equipo como producto de las pérdidas de hierro y el cobre. Los transformadores son identificados de acuerdo con el método de refrigeración que estos utilicen. Para los transformadores sumergidos en líquido, esta identificación se expresa con un código de 4 letras, los cuales iremos mencionando más adelante. El proceso de refrigeración de los transformadores se puede dividir en dos partes: eh, refrigeración de transformadores interna y externa. Cada parte requiere una solución técnica. En el primer caso, todo el sistema, todo este sistema está dentro de un transformador y no es visible desde el exterior. Estos podrían ser los tubos y los canales. Mientras que en el segundo caso, todos los elementos son externos y pueden recibir un servicio sistemático, como lo son ventiladores, bombas y sí, esos. Bueno, código de colores de identificación del enfriamiento. Tanto el núcleo como los bobinados van inmersos en un flujo refrigerante que evita que las altas temperaturas estén en el interior del transformador. El calor se expulsa al exterior por el contacto del refrigerante con el aire o con otro líquido, por ejemplo, el agua. Eh, la primera letra se refiere al medio de refrigeración interno que está en contacto con los arrollamientos. Las opciones que se tienen son las que están en la parte derecha, como los cuales son O, que define un aceite mineral o líquido aislante sintético con punto de inflamación menor de 300 grados centígrados. K, líquido aislante con punta de inflamación inferior, perdón, 300 grados. Y L, líquido
hay líquido aislante con punto de inflamación no medible. La segunda letra indica el mecanismo o el modo de circulación del medio de refrigeración interno. Dentro de las opciones que nos presentan son la letra N, que significa flujo o circulación natural por termosifón a través de un sistema de refrigeración y en los arrollamientos. La letra F, circulación forzada a través del sistema de refrigeración de circulación por termosifón en los arrollamientos. Tenemos también la letra D, circulación forzada a través del sistema de refrigeración dirigida desde el sistema de refrigeración hasta al menos los arrollamientos principales. Tenemos también la tercera letra, la cual se refiere al medio de enfriamiento, sí, de enfriamiento o de refrigeración externo, dentro de las cuales está A, que eh, la opción es aire, y W, que es agua. La cuarta letra indica el modo de circulación del medio de enfriamiento. Con la letra N, convección natural, y con la letra F, circulación forzada, con ventiladores o bombas de agua. Bueno, los métodos de refrigeración en transformadores utilizan las tres formas de transferencia de calor, las cuales son por convección, por radiación y por conducción. Por convección se transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Por radiación, lo que hace es que emite, es emitida por un cuerpo debido a su temperatura. O, en otras palabras, la radiación eh, a la transmisión de calor entre dos cuerpos, los cuales en un instante dado tienen temperaturas distintas, sin que en estas dos exista un contacto ni conexión por otro sólido del conductor. Y por último está por conducción. La conducción es el fenómeno que consiste en la propagación de calor entre dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo a diferente temperatura, debido a la agitación térmica en las moléculas, no existiendo un desplazamiento real en estas. Tenemos los tipos de refrigeración. eh, Dentro de los cuales antes de definir cada uno, se puede decir que ningún transformador es ideal. Por lo tanto, cada uno incurrirá en pérdidas. Las mayori- la, o sea, la mayoría de estas pérdidas se convierten en calor. Y si el calor no se disipa adecuadamente, el exceso de temperatura del transformador puede causar problemas grandes, como fallas en el aislamiento. Es por esto que están estos tipos, dentro de los cuales está el tipo AA o transformador de potencia tipo seco con enfriamiento propio. Son aquellos que no contienen elementos o cualquier otra sustancia, como por ejemplo aceite o líquido, ¿sí? Un líquido que ayude al enfriamiento en su sistema, pues su propia refrigeración es la que garantiza el enfriamiento al contar con medios aislantes como el aire, que están en el núcleo y las bobinas. Por lo tanto, es importante que el área donde se instale el transformador esté bien ventilada, además que las rejillas de ventilación del radiador se mantenga libres de obstáculos que puedan impedir el paso del aire. Tenemos el tipo FA, transformador de tipo seco con enfriamiento por aire forzado, el cual, como su nombre lo indica, utiliza ventiladores para aumentar la potencia para aumentar la potencia de los transformadores de tipo seco.
con enfriamiento propio. Para este será necesario considerar que requieren revisiones periódicas a los motores de los ventiladores, además de contar con un termostato. Con esto que se logra asegurar la activación de los motores en los rangos de temperatura que se le fijaron. Tenemos también los tipos AA, FA, transformador de tipo seco con enfriamiento natural y con enfriamiento por aire forzado. Este, este, este tipo es parecido al que mencionamos anteriormente, ya que se trata de un transformador de tipo seco con enfriamiento propio, pero, eh, pero tiene la diferencia que cuenta con ventiladores adicionales para disipar este calor, requiriendo prácticamente de las mismas consideraciones de cuidado del anterior tipo. Tenemos el tipo OA. El siguiente, este siguiente, este es el siguiente de los tipos de transformadores que por su sistema de enfriamiento es llamado OA o sumergido en aceite, en aceite con enfriamiento natural, el cual se utiliza como aislante. O sea, se utiliza como para aislar algún aceite, el cual circula por convección natural, manteniendo al núcleo y a los arrollamientos sumergidos en el mismo, además de contar con enfriamientos adicionales a través de los radiadores para aumentar el área de la superficie. Por otro lado, también para esto se recomienda utilizar líquidos con baja viscosidad. Esto permitiendo facilitar la circulación y así probar la rigidez dieléctrica de los aceites antes de ponerlos en servicio. Tenemos los tipos OA, OA, FA. Este es una variante de la combinación del tipo AA y el A, perdón, del tipo FA, FA y el tipo OA. Pues como su nombre lo indica, está sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio y con enfriamiento por aire forzado, el cual se le adicionan ventiladores para aumentar su capacidad de disipar el calor. Tenemos también el tipo OA, FOA, FOA. Este se puede comprender como la combinación triple, pues se trata de un transformador de enfriamiento propio con, o sea, tiene enfriamiento propio o también puede tener aceite y con aire forzado o con aceite forzado, dependiendo de cómo lo requieran, tratando de mejorar el sistema del transformador a través del uso del 100% de los ventiladores y bombas de aceite, así como los radiadores. Tenemos también el tipo FOA. Este transformador sumergido en líquido aislante como enfriamiento por aceite forzado y de aire forzado es uno de los más robustos, pudiendo obtener picos de energía y capacidad, ya que el núcleo y los componentes que se encuentran sumergidos también utilizan ventiladores y bombas de aceite todo el tiempo. Tenemos el tipo, tenemos, perdón,
Tenemos el tipo OW. Este es el tipo de transformador sumergido en líquido aislante con enfriamiento por agua. Consiste en un sistema de agua conducido por serpentines internos, los cuales a su vez están en contacto con el aceite del transformador circulando alrededor por convección natural. Este tipo es necesario para contar con con fuentes disponibles de agua, así como examinar periódicamente esta, a examinarlos periódicamente para evitar posibles fugas. Tenemos el tipo FOW. Este transformador es sumergido en líquido aislante con enfriamiento de aceite forzado y enfriamiento con agua forzada, el cual prácticamente es igual al que mencionamos anteriormente, solamente con la variante del enfriamiento por agua y que no utiliza ventiladores adicionales. Tenemos también eh, el tipo ONAN o aceite natural. Aceite natural, aire forzado. Perdón, ese no. Aceite natural, aceite natural, aire natural. Ahora sí. Este método se utiliza para transformadores sumergidos en aceite. El calor generado en el núcleo del devanado se transfiere al aceite, de acuerdo con el principio de convección que mencionamos anteriormente. El aceite recalentado fluye hacia arriba y luego hacia los radiadores. Tenemos el ONAF, aceite natural aire forzado. La disipación del calor se puede mejorar aún más por aplicaciones de aire forzado sobre la superficie de disipación. El aire forzado proporciona una disipación de calor más rápida que el flujo de aire natural. En este método, los ventiladores se montan cerca de los ventiladores y pueden proporcionarse con un dispositivo de arranque automático que se encienda cuando la temperatura aumente más allá de cierto valor. Tenemos también el tipo OFAF, aire forzado, aceite forzado, aire forzado. El aceite, perdón, circula con la ayuda de una bomba. La circulación del aceite es forzada a través de los intercambiadores de calor y luego el aire comprimido es forzado a fluir en el intercambiador de calor con la ayuda de los ventiladores. Los intercambiadores de calor pueden montarse por separado del tanque del transformador y conectarse a través de las tubos en la parte superior e inferior. Tenemos también los, eh, los DO o D o DAF, los cuales son de circulación forzada y dirigida del aceite a través de las bombas de aceite a los radiadores y los elementos de los direccionamientos en el interior hacia los canales de aceite y circulación forzada a través de los radiadores. Cabe señalar también que estos que mencionamos anteriormente son los más utilizados en Colombia. Eh, Pruebas en un transformador de potencia. Dentro de las pruebas que, perdón, dentro de las pruebas que se realizan a los transformadores de potencia está eh, la prueba de factor de potencia. Esto es recomendado para la detección de humedad y es el criterio principal para juzgar el aislamiento de vanados de un transformador.
Este, también podemos decir que siempre será relacionado, el factor de potencia siempre será relacionado con las pérdidas y la carga. Con las pérdidas, la carga y el valor obtenido dependerá únicamente de la humedad y de la temperatura del equipo en condiciones en las que está operando. Bueno, estas pruebas se realizan en las bornas y en los aislamientos. Sí, disculpen compañeros, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Compañeros, disculpen, ¿me escuchan? Sí, señor, sí se lo escucha. Sí, compañero, sí se está escuchando. Gracias, gracias. Bueno, continúo. Iba a mencionar la prueba de resistencia de aislamiento. Eh, es la resistencia la cual está en megaohmios, que ofrece un aislamiento al aplicarle un voltaje de corriente directa durante un tiempo dado. Esta prueba se mide a partir de la aplicación de una tensión constante durante un tiempo de prueba. eh, los valores mínimos de resistencia de aislamiento a 20 grados centígrados son para 15 kilovoltios, eh, 250 mega. Y, estas pruebas se deben someter en los cables cambiadores, en los cables y devanados. La prueba de relación de transformación. Eh, es el método usado para, o sea, lo que se hace, se hace en esta prueba es que definen como la relación de espiras o de tensión entre el devanado del transformador, el primario y el secundario. El TTR es el método más usado para realizar las pruebas de relación de transformación. Y se someten los devanados. También está la prueba de resistencia óhmica de devanados. Esta prueba se realiza para calcular las pérdidas totales de un transformador, identificando también falsos contactos o puntos de resistencia elevada en los devanados. También tenemos la prueba de alto potencial o rigidez dieléctrica. Esta prueba eh, con esta prueba lo que se hace es que se conocen las condiciones de servicio al aceite aislante. Se define la rigidez dieléctrica del aceite como la tensión mínima a la cual se produce un arco entre dos electrodos mecánicos, lo cual facilita la información de la capacidad del aceite para soportar estos esfuerzos eléctricos sin que ocurra una falla. Está también la medición de corriente de excitación. Estas se llevan a cabo para evaluar el aislamiento entre las espiras y los devanados, el circuito electromagnético del transformador, así como el intercambiador de tomas. Está la medición de impedancia en cortocircuitos y reactancia de dispersión. Estos métodos son sensibles para evaluar las posibles deformaciones o desplazamientos de los devanados. Eh, esto se implementa en, en los devanados. La medición de respuesta de frecuencia de pérdidas de dispersión. Esta medición la compone valga la redundancia, una componente resistiva,
de la impedancia en cortocircuito a múltiples frecuencias. Es el único método eléctrico para identificar los cortocircuitos entre las hebras paralelas y el sobrecalentamiento local debido a pérdidas excesivas por corrientes parásitas. También está la desmagnetización. Siempre que un transformador de potencia esté aislado del sistema eléctrico, permanece en su debido núcleo magnético residual, debido a que el desfase también permanece el magnetismo individual después de aplicar una corriente directa, continua. Esta prueba se le somete en el núcleo. También está el análisis de respuesta en frecuencia de barrido. Estas se utilizan para identificar problemas mecánicos o eléctricos en los devanados, en los contactos o en los núcleos de los transformadores de potencia. Se realizan en los cables devanados y núcleo. También está el análisis de respuesta dieléctrica. Este se utiliza para evaluar el contenido de humedad del aislamiento de celulosa y por lo tanto determinar el estado, la humedad de los transformadores de potencia con aislamiento de aceite y papel. Se produce por el envejecimiento del papel y también a través de las juntas de fuga o respiraderos. Esta prueba se realiza en las bornas y en el aislamiento. Y por último tenemos el análisis de transformador de corriente. Los fabricantes de estos transformadores eh, realizan pruebas durante la aceptación final, mientras que los operadores de la subestación prueban durante la puesta en servicio. Estas pruebas verifican si estos transformadores de corriente envían señales correctas al sistema de producción de la subestación. Una de las señales erróneas, una de estas señales erróneas provocan un funcionamiento incorrecto del sistema de protección que puede dañar los activos de la empresa. A continuación, mi compañero David continuará explicando este tema. Eh, bueno, mi compañero David hablará acerca de las condiciones anormales en los transformadores debido a factores externos, dentro de los cuales se destacan transformadores, las sobrecargas, los sobrevoltajes y las operaciones de baja frecuencia. Mi compañero, a Ok, continuación, gracias compañero. continuará. Listo, compañero. Bueno, yo les voy a explicar un poco acerca de las condiciones anormales de los transformadores debido a factores externos. ¿Qué pasa con estos factores? Principalmente son tres, lo que son sobrecargas, sobrevoltajes y operación a baja frecuencia. Cuando ocurren sobrecargas, quiere decir que incrementan las pérdidas y elevan la temperatura internamente en el transformador. Esto ocurre cuando se superan cuando se supera la potencia nominal del transformador, o bien dicho, se puede decir que se supera el 125% de la nominal. Los sobrevoltajes o sobretensiones traen como consecuencia ¿cómo es?
traen como consecuencia esfuerzos de aislamiento y aumentan el flujo de corriente internamente en el transformador. Estos son producidos por descargas transitorias o incrementos de voltaje a frecuencia normal. La operación de baja frecuencia a baja del sistema, esto sucede o esta condición se da cuando existe un switcheo en la parte de protección del transformador. Al momento de realizar ese switcheo, existe una baja frecuencia en ese momento y esto permite que aumente las pérdidas en el núcleo del transformador y también eleva la temperatura internamente de él. Fallas en los transformadores de potencia. Hay muchas fallas en los transformadores. Estas fallas se pueden dar como fallas a tierra, fallas al núcleo o en el núcleo, fallas entre espiras, fallas del tanque, fallas dieléctricas y fallas en el sistema de protección. Esta serie de fallas son ocasionadas por algunos factores externos ya mencionados. ¿Qué son las fallas a tierra? Bueno, una falla a tierra en un devanado de transformador es resultante a corrientes que dependen de la fuente y de la impedancia de puesta a tierra. Las conexiones de los devanados también influyen en la magnitud de la corriente de la falla, ya que pueden ocasionar daños internamente en el transformador en la parte de aislamiento y aumento de temperatura. Las fallas en el núcleo. Este tipo de falla se da directamente en el núcleo debido al rompimiento del aislamiento. Esto permite que el flujo de corriente sea suficiente y cause sobrecalentamiento en los devanados del transformador. Tanto sobrecalentamiento como también puede causar daños en este devanado. Las fallas entre espiras. Estas ocurren debido a arcos eléctricos que son ocasionados por descargas en la línea, como pueden ser un cortocircuito. Un cortocircuito se puede presentar debido a descargas muy altas en las líneas y quienes se ven afectados son las espiras, porque se generan corrientes muy altas que estas dañan el aislamiento interno, el aislamiento interno de las espiras, el aislamiento de cada espira, y por esta razón ocurren los cortocircuitos. Las fallas de tanque, bueno, estas se ocasionan por pérdidas de aceite y se reduce el aislamiento de los devanados, así como elevaciones anormales de temperatura. Fallas dieléctricas. Esta falla se da cuando surge una descomposición en el aislamiento, la cual es causada por una tensión eléctrica, por un aumento de tensión eléctrica, o sea, una tensión que sobrepasa los niveles promedios de lo estipulado para esos conductores. Fallas en los sistemas de protección. Como todos sabemos, la función principal del sistema de protección es resguardar al transformador de cualquier falla. Ya al momento de detectarla, tiene que resolverla lo más rápido posible. En este caso, en el caso en que no la resuelva, pues simplemente debe aislarla para evitar que ocurran daños en el transformador o también directamente a equipos que estén conectados en él.
Continuamos con otras fallas que también son encontradas muy frecuentemente en los transformadores, como son las fallas devanados, fallas por sobretensión, fallas por humedad, fallas por sobrecarga, fallas por puntos calientes y fallas por desconocimiento técnico. Las fallas devanados se encuentran ubicadas directamente en la parte interna del transformador y son ocasionadas por cortocircuitos, por fallas en el aislamiento o fallas directamente, fallas directamente en los conductores de las espiras, en las espiras, perdón. Las fallas en los devanados producen cortocircuitos, hasta pueden causar el daño total del transformador. Existen las fallas en los devanados, en la parte del devanado primario, se presentan deterioros en las espiras, deformación o mal funcionamiento en el aislamiento. De igual manera se presenta en el secundario. Las fallas por sobretensión. Este tipo de fallas son muy frecuentes, ya que son originadas generalmente por descargas atmosféricas, ya que cuando se produce este fenómeno natural impacta un circuito de distribución de media tensión, y por contacto directo al conductor o por inducción se crea un campo electromagnético que altera las tensiones. Las fallas por humedad. Este tipo de fallas son causadas por defectos en la hermeticidad del tanque del transformador y se debe a la filtración de humedad en el interior del mismo, lo que produce disminución de la rigidez dieléctrica en el aceite y los demás aislamientos. Algunas causas de este tipo de fallas pueden ser visibles en el exterior del tanque, como son la presencia de agua en la parte superior de la estructura, fallas por sobrecarga. Este tipo de fallas se da en los transformadores de distribución y se puede observar o se puede decir que este tipo de fallas son ocasionados por el exceso del consumo de usuario, cuando el transformador supera los datos nominales de su placa, ya sea como comenté ya, por carga, por exceso del usuario o por cargas mayores, cuando supera su potencia nominal un 125%. De eso se produce fallas por sobrecarga, que pueden ser, eh, ser fatales, ya que pueden traer consecuencias mayores como el daño total del equipo o de la máquina. Las fallas por puntos calientes. Este tipo de fallas se deben a las malas conexiones en los transformadores, ya sean en los bajantes de media tensión o en las salidas de baja tensión. Esto produce muchos puntos calientes, ya que no se realiza la conexión adecuada y por cuestiones del viento o por cuestiones de cosas externas, existe un movimiento o un friccionamiento entre las conexiones y desde ahí se va generando el punto caliente. En este tipo de fallas se puede observar en los transformadores como la acumulación de lodo o también la acumulación de polvo, que va generando este tipo de aislamiento.
Las fallas por desconocimiento técnico. Las fallas por desconocimiento técnico pueden suceder más ya directamente por el mal manejo que se brinda a los equipos, debido a que, debido a que métodos muy rápidos para solucionar los problemas. Estas soluciones no se enfocan en la causa principal de por qué ocurrió la falla, sino que solo actúan de acuerdo a la necesidad del momento y pasan por alto ciertas observaciones. Por tal razón existen este tipo de fallas, por malas manipulaciones o por personas inexpertas. Protección de los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia se pueden probar con diferentes tipos de protección, valga la redundancia. Este tipo de protección pueden ser de protecciones eléctricas o protecciones térmicas. En la parte de protecciones eléctricas tenemos protecciones contra sobrecorrientes, protecciones contra sobrecargas, protección a tierra restringida y protección diferencial. Y en las protecciones térmicas tenemos la protección contra los sobrecalentamientos. Los elevadores de sobrecorriente. Estos son un tipo de protección, como su nombre lo indica, protegen contra los altos niveles de corriente. Son usualmente suministrados con un elemento instantáneo y un elemento de tiempo diferido. Es decir, que este tipo de protección trabaja con el tiempo y la corriente, o la corriente en el tiempo. Este proceso tiene que ser realizado 2 veces, una vez por los elevadores de fase y luego repetido por elevadores de tierra. Como se puede observar acá en la figura, se puede observar el esquema de conexión de un elevador de sobrecorriente. Tiene una protección número 52, que es la orientación de disparo en la entrada del transformador, otra en la salida del transformador, que son los sensores de arco eléctrico, y 2 conexiones directamente a la carga que se encuentran conectadas en el transformador. Al momento de ocurrir una falla en cualquiera de esas cargas, de inmediato, este tipo de protección actuará y desenergizará el transformador para su protección. Compañero, por favor, siguiente diapositiva. Protección de falla a tierra restringida. Este tipo de protección se usa cuando ocurren fallas directamente en los transformadores que son conectados en Y en el secundario o conectados en Y en el primario. Este tipo de protección se conecta en cada una de las fases, como se puede observar en la figura, y directamente también se conecta al sistema de puesta a tierra. Al ocurrir una falla entre una de las líneas y la tierra, la protección de inmediato actuará para prevenir la falla y prevenir el daño total del transformador o equipos asociados a él. Siguiente.
protección diferencial. La protección diferencial es usada o es la protección principal para los transformadores de potencia. Esta protección puede proteger efectivamente a un transformador debido a la confiabilidad inherente de los elevadores, los cuales son altamente eficientes en la operación y al hecho de que los amperios vuelta equivalentes son desarrollados en los devanados primarios y secundarios del transformador. Este tipo de protección es utilizada en los transformadores de potencia con el fin de mitigar las fallas internas, como son las fallas entre fases o las fallas también a tierra. Como se observa en la figura que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas, se encuentra el esquema de conexión de una protección diferencial, el cual se encarga de proteger al transformador en ambos devanados, primario y secundario, dependiendo del sentido de la corriente en la cual es ocasionada la falla. Para los transformadores de potencia, la protección principal es la protección diferencial número 87. Esquema diferencial de fase. En esta figura se puede observar cómo es la conexión de un esquema de protección diferencial de fase. En la figura de la parte de arriba se puede observar la conexión de un transformador de potencia con un primario conectado en Y y un secundario en delta. Pues se puede observar la conexión de la protección en la cual se conecta directamente a cada una de las fases de entrada y directamente a cada una de las fases de salida, teniendo en la parte central los relés número 87 para la protección, dependiendo de en cuál devanado se genere la falla, así actuará este tipo de protección. La diferencial restringida para fases a tierra se conecta de igual manera que la protección de restricción a tierra ya antes mencionada, pues se conectan una en cada fase y el otro directamente al sistema de puesta a tierra del transformador, con el fin de mitigar las fallas producidas internamente. Para una protección diferencial se debe tener en cuenta las siguientes funcionalidades. Como primero, la función diferencial porcentual para los transformadores de 2 o 3 devanados. Una protección diferencial siempre debe tener este tipo de funcionalidades. Como segundo, debe tener la función de sobrecorriente de fases y de tierra para cada uno de los devanados. Tercero, las funciones de protección programables y configurables con la posibilidad de habilitar o inhibir cada una de ellas. Las medidas de las corrientes en modo y ángulo. 5. Proveer entradas y salidas programables conforme a lo solicitado en la planilla de las características técnicas garantizadas. 6. Elemento de restricción con características de doble pendiente y porcentaje variable. 7. Función de bloqueo para segundo y químico para prevenir disparos indeseados por corrientes de inrush o detectar operación sobre el citada del transformador. 8. Función de alta corriente para detección y radio de las fallas internas del transformador. 9. La protección diferencial no debe contar o no debe TCs o CTs de interposición. Y 10. La función de tierra restringida con entrada independiente. Debe tener una entrada independiente para la función de la tierra restringida. La protección diferencial también para hacer una conexión adecuada
adecuar los transformadores de potencial diferencial a transformadores de esta manera. Se debe tener en cuenta estos 4 factores que se encuentran aquí, como son la relación de transformación, los cuales son las corrientes nominales en los lados primarios y secundarios de un transformador, las cuales varían en la relación inversa de los voltajes correspondientes. Segundo, tenemos la conversión de transformador. Esto dependerá de qué tipo de conexión tiene el transformador, ya sea estrella delta o estrella. Cambiador de derivaciones. El cambiador de derivaciones tiene razón cuando es posible variar la relación de transformación internamente. Y cualquier protección diferencial debe ser capaz de adaptarse a este tipo de cambios. La corriente en luz y de magnetización, el transformador es energizado, o cuando el voltaje primario retorna a su valor normal después de despejar una falla. El input de magnetización es producido un flujo de corriente en el devanado primario, en el cual no tiene equivalente en el devanado secundario, es decir, solo cubre un solo devanado. También debemos tener en cuenta para este tipo de protección diferencial algunos aspectos, los cuales son cuando estrella delta debe ser conectado en delta, es decir, debe ser conectado inversamente al transformador. Si es estrella delta, debe conectarse en delta y estrella, el sistema de protección diferencial. De esta manera, esta arreglo compensa el desplazamiento de fase al otro lado del transformador y bloquea la corriente secuencial. Como un segundo aspecto, también conectados para abrir la corriente por el transformador. Y tercero, las relaciones de voltaje deben ser seleccionadas para producir el máximo balance posible entre las corrientes secundarias de ambos lados del transformador bajo condiciones de carga máxima. Relés de protección. Para los transformadores de potencia existen diferentes protecciones. Entre ellas se encuentran los relés de protección. Existen relés de protección que son alimentados con corriente y otros que son alimentados con magnitudes físicas. Entre los alimentados con corriente se encuentra el relé de sobrecorriente 50-51 y el relé diferencial 87. Y entre los alimentados con magnitudes físicas se encuentra el de sobrepresión, el número 26, de temperatura 49 y los de nivel de aceite que son el relé 63. El relé de protección como en su clasificación anteriormente lo mencionaba, relé de protección eléctrico de sobrecorriente 50-51 son aquellos relés que tienen por función la medición permanentemente de la intensidad de corriente de un circuito en particular, a fin de compararlo con los valores de ajuste, con el set point, y establecer si existe una condición de elevación en nivel de intensidad de corriente o de falla.
La protección diferencial 87 es una protección también que actúa o aumenta la de protección se acciona bajo una diferencia porcentual o de fase u otra diferencia cuantitativa de dos corrientes y otras magnitudes eléctricas. Este tipo de protección comúnmente es la más usada en los transformadores de potencia. Es la prevista para los transformadores. Poderes de protección térmica. Como ya mencionaba anteriormente, existen tres redes de protección térmica, como es el de sobrepresión, que esta actúa cuando un regulador mecánico de sobrepresión actúa o se utiliza para liberar la presión generada dentro de los transformadores en caso de ocurrir un cortocircuito interno. Es un relé de protección que permite liberar la presión que se genera internamente en el transformador. El relé de temperatura 49. Este tipo de relé acciona cuando la temperatura de un inducido u otro emanado o elemento bajo carga excede un valor determinado. Es decir, cuando existe un aumento de temperatura internamente en el transformador, ya sea provocado por descargas atmosféricas, inmediatamente actuará el relé de protección de temperatura 49. Y tenemos también el relé que este tipo de protección muy sensible a las fallas dieléctricas en el transformador, pues un sobrecalentamiento tiene gases que afecta sus funciones. Bajo nivel de aceite provoca que el relé entre en acción aunque no exista un desperfecto. Es decir, cuando existe sobrecalentamiento internamente en el transformador, suele pasar de que disminuye un poco el nivel de aceite y por lo general siempre el relé de nivel de aceite estará actuando para proteger al transformador. A continuación, mi compañero Carlos continuará explicando lo que son algunos esquemas de conexión en los transformadores. Bueno, en este esquema visualizamos cómo está distribuido el lugar y las responsabilidades ante las fallas. En los mercados de transmisión y generación, cada vez es más preocupante las responsabilidades ante las fallas mayores a 3 minutos. Por ende, se tiene seleccionado las responsabilidades para la raíz de una falla o causas y se clasifican así. Las fallas o perturbaciones esperadas, que son causas por la naturaleza, como las descargas atmosféricas o ciertos tipos de animales. Las fallas impredecibles se pueden considerar por los movimientos telúricos de gran magnitud, como los sismos, los vientos exagerados, atentados, inundaciones, etc. Fallas por diseño. Las fallas por diseño son equipos o instalaciones mal seleccionados, ausencia de pararrayos, etc. Fallas organizadas en la fabricación o el transporte. Esas se dan por el uso de materiales en mala calidad, su mal manejo o ambientes inadecuados. Fallas causadas por la construcción. Las más comunes aparecen con el inadecuado uso de herramientas, los conectores, los cables, el mal trato en los equipos, la falla en la operación y el mantenimiento predictivo.
Bueno, de las fallas anteriormente mencionadas, nace la gestión de información de los equipos. Por ende, la especial relevancia del uso de los sistemas de gestión de protección para su registro. Los sistemas absolutos y relativos. Los sistemas de protección normalmente se dividen en dos grupos, el absoluto y el relativo. El absoluto es la protección por unidad y el relativo es el que son de dos o más elementos. Esquemas de protección de transformador. En este esquema se ilustra otro relé complementario que cubre la protección diferencial residual e incluso los relés de impedancia. Y estos son utilizados en los transformes más importantes, como son, en este caso, los que están arriba son los complementarios, que son el 49, 71, 63. Esquema general de protecciones. Podemos notar que en este esquema se encuentra conectado por medio de una conexión de respaldo, conectado en paralelo al sistema de protección principal, también llamado redundante. Los sistemas de respaldo inicialmente fueron muy simples, pero ya en la actualidad se han desarrollado enormemente en los sistemas de respaldo local. Esquemas de protección en transformadores. Bueno, en este esquema podemos visualizar los transformadores de distribución y los transformadores autoprotegidos. En los transformadores de distribución notamos el cortocircuito, que es el seccionador fusible, que comúnmente lo denominamos o lo llamamos cañuela. En los, en los transformadores autoprotegidos hay diversos tipos de transformadores autoprotegidos, como lo son SP, CP y CSP.
No visualiza bien el compañero David. Compañero David, se dejó de compartir la pantalla, no sé si solamente yo estaré así. Yo tampoco veo en la pantalla. Bueno, espérate un momento. Espera un momento ahí. ¿Puede ver la diapositiva, compañero? Sí, sí, ya ahí se ve. Bueno, seguimos. Esquema de protección de transformadores. En este esquema de autotransformadores, de protección de autotransformadores, se puede observar los diferentes relés de protección, como lo son los de sobrepresión, los de temperatura, los de nivel de aceite. También se puede observar los de protección diferencial, que es la protección principal. Además cuenta con un relé de sobrecorriente que son el 50 y 51. Cuando tenemos autotransformadores con el terciario no recargable, no es necesario en la protección diferencial, porque esta puede ser de tipo de alta impedancia, conectada en transformadores de corriente con la misma relación. El terciario se protege aterrizando la punta de la delta y colocando un relé de sobrecorriente en la conexión a tierra, como lo visualizamos ahí en la delta. Ahí está. Pero cuando tenemos el terciario que es recargable, es necesario incluirlo en la zona de protección diferencial, por lo que se debe utilizar relés de, relés de diferencial de tipo porcentual. Bueno, en el primer caso visualizamos el transformador con dos protecciones diferenciales, el cual está conectada comúnmente a los transformadores tipo buje. En este tipo de protección es para cubrir los dos patios. Una es protección de corta y la otra es protección de larga. O como alternativa podemos tener una protección en cada patio, como como consta en el otro. Que ahí está uno para cada patio y uno diferencial que es el que evalúa los dos. Bueno, como bien sabemos, la protección de todos los transformadores, todas las órdenes de disparo de diferentes relés de protección van a los interruptores a través de un relé de disparo y bloqueo, número 86. Este relé se dispara a los interruptores bloqueándolos, evitando que sean cerrados nuevamente
hasta que haya una reposición intencional. Y cuando vemos esta imagen, que es eliminado el relé del interruptor de alta tensión por razones económicas, este es el relé por razones económicas, y el uso desperfecto del despeje de la falla, que digo que en su defecto, el despeje de la falla lo efectúa el interruptor de sobretensión adyacente, que viene siendo el de arriba. Las tecnologías implementadas en la actualidad, estos son dos tipos de ¿cómo que se llama? Dos mejoras para los transformadores de potencia. O sea, aquí está el de aislamiento de papel de aceite en transformadores. Son artículos que habla de... Ya voy a... Habla de... actualmente es la mayor de la supervisión del proceso de secado en la industria. Se realiza mediante una serie de medidas de resistencia de aislamiento en bobinas del transformador hasta que los datos se estabilizan, dedicando el final del proceso. Pero este método tiene el inconveniente de los valores de resistencia de aislamiento. No son generalmente estables y además son difíciles de interpretar. En este trabajo se propone el uso de las técnicas de espectroscopia dieléctrica de frecuencia, FDS. Es un modelo de bobina de transformador para evaluar el proceso de secado y determinar el tiempo óptimo de finalización. Como conclusión podemos decir que los transformadores de potencia son máquinas eléctricas que utilizan las propiedades físicas de la inducción electromagnética para elevar o disminuir la tensión eléctrica, equilibrar o desequilibrar circuitos eléctricos según la necesidad del caso específico. Este tipo de máquinas son de gran importancia en las subestaciones eléctricas, ya que son utilizadas para disminuir o aumentar las tensiones que entran a la subestación. Y esto con el fin de transportar la energía desde las centrales de generación hasta la residencia, los comercios o las industrias. Existen una gran variedad de transformadores, de los cuales se pueden destacar los transformadores de distribución, los tipos secos, transformadores elevadores o reductores, los que son sumergidos en aceite, los que son transformadores sumergidos en aceite, los tipos secos, ya lo había mencionado antes, los autotransformadores también. Estos tipos de transformadores sumergidos en aceite pues ya son más usados a nivel industrial, ya que son menos costosos. Por acá por la costa atlántica son muy utilizados en comparación a otros, ya que tienen un costo menor y se adaptan a la zona en la cual se van a poner en funcionamiento.
También se puede decir que existen una serie de pruebas que se realizan a los transformadores de potencia. Estas son implementadas para la detección de anomalías en los transformadores y evitar que ocurran fallas.